Bienvenidos, esta es la clase de ecosistemas, estén atentos y espero que les sea, además de ser de su agrado, les sea muy útil. Bueno, el término ecosistemas es un término que fue constituido por el hombre. El ecosistema es algo que existe a pesar de nosotros, pero le hemos dado una definición para poder analizar su estructura. Es una estructura que, aunque en términos generales pudiera pensarse sencilla, la realidad es que es muy compleja. Una definición sencilla es que, como vemos en la pantalla, el ecosistema está formado por una comunidad de seres o sistemas vivos y está formado por el medio físico, que es el lugar en el que viven, y las relaciones que hay entre los dos componentes, la parte viva y la parte no viva. Eh, ¿Qué implica esto? O qué es lo que podemos determinar a partir de esto? Que las características del medio, es decir, las condiciones que pueda aportar la parte física, nos va a definir la biodiversidad que podemos encontrar en el sitio. ¿Qué entendemos por biodiversidad? Para decirlo de una manera muy sencilla, es el listado de especies disponibles que habitan el espacio físico del ecosistema. Una forma sencilla de imaginárnoslo es por la etimología de la palabra. Ecosistema es una palabra que podemos dividir en dos y eco viene de la raíz oikos, que significa casa, y es la casa entonces de los sistemas. Esta es una breve muestra, lo que podemos ver en nuestra diapositiva, de algunos vertebrados, parte vegetal y los muy importantes insectos detrás de mí. ¿Cuáles son, como decía, los componentes del ecosistema? Los componentes del ecosistema los podemos entender como la parte inerte y el componente vivo. La parte inerte es el medio físico en el que viven todos los ecosistemas. Podemos pensar como en la imagen que tenemos aquí, una sabana africana con sus araucarias, algunos antílopes y la parte de la cobertura vegetal. Y eso a simple vista pues ya podemos entender o podríamos empezar a pensar que es un ecosistema. Pero también está la parte que no vemos. Esa parte que pudiéramos pensar si es la sabana africana, como puede ser la temperatura. En esta zona podemos alcanzar temperaturas muy altas y de esa manera toda la cobertura vegetal y toda la parte animal, en vertebrados e invertebrados, tiene adaptaciones para poder subsistir en este entorno. Pero ¿qué pasaría si moviéramos alguna de estas características? Si quitáramos o moviéramos la temperatura a una temperatura mucho más fría, que en algún momento por alguna situación cataclísmica o algún tipo de evento poco convencional, sus temperaturas en lugar de estar entre los 30 grados, 35 grados, comenzaran a estar en periodos muy largos en 10 grados, 5 grados. Eso comenzaría a ejercer presión en la parte viva y comenzarían a cambiar las condiciones y entonces este listado de la biodiversidad del que hablábamos comenzaría a cambiar. Probablemente habría extinciones, como lo que hemos escuchado, que es esta forma en la que las poblaciones de las especies decaen, y las que lograran adaptarse sobrevivirían y quizá tendrían un evento biodiversificador. Y entendemos o nos queda muy claro la parte viva porque son todos los animales, vertebrados e invertebrados, toda la cobertura vegetal, lo que podemos ver en forma de un árbol, en forma de una planta, en forma de pastizal. Y está esta parte que a veces es un poco más compleja, que es lo que afecta a las especies. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo,
sí vemos la cobertura o sobre donde está posicionado la parte vegetal, pero podemos entender esa parte inerte o parte no viva del ecosistema, no solamente como esta primera sección, sino toda la estructura del suelo y lo que entonces esta estructura del suelo tiene para ofrecer a la cobertura vegetal. Podemos pensar en la luz, porque la luz solar, que esto podemos diversificarlo en distintas cosas, como el cómo afecta la temperatura. Una parte muy importante que afecta a los sistemas vivos es el fotoperiodo, que son las horas que hay de disponibilidad de luz solar y entonces cuántas horas va a haber de oscuridad, lo cual impacta directamente en los hábitos y en las costumbres de todas las especies. La disponibilidad de agua no es lo mismo quizá una parte desértica, en donde podemos encontrar un listado de biodiversidad específico para la zona, a un lugar donde tenemos bastante disponibilidad de agua, entonces el listado de biodiversidad va a modificarse. La cantidad de oxígeno, no es lo mismo el oxígeno disponible en un lugar a nivel del mar o en un lugar como puede ser, no sé, la cima de una montaña. La disponibilidad de oxígeno es distinta y de tal manera afecta el listado de especies. La temperatura, nosotros acá vivimos en un ambiente tropical, pero si estuvieras en, no sé, en Alaska o en Canadá o en el polo sur argentino y chileno, las temperaturas son tan distintas y eso va a lo que tenemos aquí y eso va a impactar directo en el listado de biodiversidad de una zona. Y la presión, que aunque no observemos la atmósfera, tenemos sobre nosotros una capa densa, que si incluso podemos mover nuestra mano, podemos sentir perfectamente esa atmósfera, y eso afecta también el listado de la biodiversidad y la estructura. Todo esto va moldeando la estructura de un ecosistema. El listado de esta biodiversidad que he estado mencionando lo podemos también diversificar en diferentes conceptos. Lo podemos entender como especie, como población y como comunidad. La especie es el conjunto de organismos con características semejantes y que tienen la característica de poder reproducirse entre sí, y algo muy importante es que esta reproducción nos va a dejar una nueva generación de individuos de esa especie fértiles, que tienen la capacidad de generar nuevos individuos de la misma especie. En el ecosistema, en este listado de biodiversidad, que es el listado de las especies, tenemos conviviendo siempre entre sí diferentes especies que tienen y empiezan a generar diferentes relaciones, y cuando tenemos un buen número de organismos o de individuos de una especie, lo conocemos como población. Esta población implica el número de organismos que existen de esa especie. Hay algunas especies que son bastante abundantes, que tienen una población muy grande, y hay algunos organismos que por presiones, por ejemplo, principalmente por presiones del hombre, su población ha decaído bastante y entonces es menor. Pero la población es este concepto en donde los individuos de la misma especie habitan un ecosistema. Y la relación entre las poblaciones la escalamos hacia lo que conocemos como comunidad, que es en donde las diferentes especies comienzan a interactuar y comienzan a generar relaciones que también van a modificar y van a ir generando características para la población. Es decir, vamos desde lo particular, que es la especie, hasta lo general, que es la comunidad, que es la estructura de poblaciones de diferentes especies que habitan en un mismo espacio. El pastizal con la vaca es una relación de comunidad porque es la población de vacas contra la población de diferentes pastos y coberturas vegetales de las cuales se pueden alimentar las vacas y que pues van a tener esta interacción porque te alimentas de la biomasa que yo genero como pasto, pero dispersas mis semillas para que yo mantenga un número adecuado de la población. Y las relaciones entre en un ecosistema las podemos encontrar
como familias, que es este tipo de interacción entre las especies en donde varios de la misma especie se mueven juntos y generan familias, y gregarias en donde pues puede haber agrupaciones de familias pero dispersas en el espacio del ecosistema. Y algo muy importante que también da estructura y da un orden a un ecosistema, que mantiene una relación que genera un equilibrio entre la parte viva y no viva, también existe, como el ejemplo que di de la vaca. No es que ellos sepan que hay una definición para ello, pero son interacciones a las cuales también hemos definido para poder analizarlas. Estas relaciones entre individuos de especies diferentes, entre las poblaciones que habitan un ecosistema, las podemos entender o las podemos definir como la depredación, que es que existe un depredador que se alimenta de una presa y esto genera un control en el número de las poblaciones de las diferentes especies. Esto es entre poblaciones. El parasitismo, que es que algunos individuos necesitan extraer nutrientes o alguna sustancia de un individuo de otra especie para subsistir, y en muchas ocasiones esto puede ser fatal, pero esto es una típica relación dentro de un ecosistema, y en donde sí hay un lado negativo y uno positivo. Y está otro tipo de relación que se conoce como mutualismo, en donde ambas se relacionan entre sí. Es una situación de positivo y positivo, o neutro y neutro, porque ambos obtienen beneficio, como lo que mencionaba de la vaca y el pastizal, sería un mutualismo. Y el comensalismo, en donde quizá existe el beneficio de una de las dos partes sin que la segunda parte se vea afectada. Lo vamos a ver en unos ejemplos un poco más adelante. Por ejemplo, la depredación. Los lobos necesitan de los alces para poder mantener su población, alimentándose de los mismos, y quizá no se entiende un objetivo, una relación positiva de esto con si fueras tú el alce, pero esto mantiene una población y presiona de alguna manera a la población de los alces para que su adaptación sea cada vez más idónea para poder subsistir en la naturaleza. Tenemos también el parasitismo. Esto es una clásica garrapata que puede llegar a afectar a vertebrados mamíferos, en donde se alimenta de él. Es peligrosa porque puede transmitir algunas enfermedades, pero si fueras tú una garrapata, claramente necesitarías un hospedero para mantener tu población. El mutualismo, aquí hay uno de los mejores ejemplos, que es la flor ofrece alimento a las abejas se alimentan del néctar de las flores, obtienen ese beneficio de ellas para mantener su población, y a su vez las abejas dispersan el polen de las abejas, dispersan el polen de las plantas para que éstas mantengan una población estable. El comensalismo, este es un ejemplo típico en donde tenemos un tiburón, que es el depredador tope en los mares, y estas se llaman rémoras. Los tiburones no se alimentan de las rémoras, que incluso tienen adaptaciones anatómicas para poder permanecer pegadas al tiburón. ¿Y qué es lo que hace la rémora? Se alimenta de los desechos de lo que se alimentó el tiburón. Y al limpiar de estos desechos, el tiburón se beneficia en el sentido de que no se le va a quedar algún resto de alimento que se pudra y le pueda causar una enfermedad, y la rémora pues obtiene alimento y protección. Y todo esto pues se genera en un entorno en el que es muy complejo. Hay cosas que podemos tener a simple vista y otras que están en un mundo microscópico, no visible por su tamaño, ya sea por su tamaño al ojo humano o por la zona en la que se encuentran, pero se generan este tipo de relaciones. Casi para terminar, tenemos ecosistemas en todo nuestro entorno, aunque no entendamos o no podamos definirlo de manera puntual, pero los ecosistemas existen a pesar de nosotros, y eh, podemos encontrar, los ecosistemas desde una charca hasta ecosistemas mucho más complejos, como podría ser una pradera, que es mucho más grande, pero en ambos se cumplen estas características
de lo físico inerte no vivo y la parte viva. El litoral, ya sea de un lago, el litoral del océano, es exacto en donde convergen el agua y la parte física del continente. Podemos encontrar diversificación de especies y características físicas y no físicas para encontrar un listado de la biodiversidad específica de acuerdo a lo que ofrece el medio. Y bueno, nuestra biosfera, para concluir, esta es el planeta. Tiene un sinnúmero de diferentes condiciones que ofrecen igual cantidad de ecosistemas, de características físicas que permiten que la biodiversidad del planeta sea tan abundante como lo que ya conocemos y está descrito, como muchísimos organismos que todavía no vamos a conocer. Agradezco mucho su atención y espero haya sido útil esta clase. Buenas tardes.